En cuestión de segundos podemos compartir una fotografía, una opinión, un logro o incluso un pensamiento que acaba de cruzar por nuestra mente. Millones de personas hacen exactamente lo mismo todos los días. Deslizamos el dedo por la pantalla durante horas, consumiendo una cantidad de información que ningún ser humano de otra época habría imaginado posible. Nos reímos con un vídeo, nos indignamos con una noticia, admiramos la vida de alguien que probablemente nunca conoceremos y, casi sin darnos cuenta, volvemos a repetir el mismo ciclo una y otra vez. Las redes sociales se han convertido en una parte tan cotidiana de nuestra vida que pocas veces nos detenemos a preguntarnos qué efecto tienen realmente sobre nosotros. Solemos debatir si son buenas o malas, si nos acercan o nos alejan de los demás, si mejoran nuestra calidad de vida o si, por el contrario, aumentan la ansiedad, la comparación constante y la necesidad de aprobación. Pero quizá estamos haciéndonos la pregunta equivocada. En lugar de preguntarnos qué opinan los expertos en tecnología o cuáles son las estadísticas más recientes sobre el uso de Internet, hoy quiero plantear una pregunta diferente. Una pregunta que nos obliga a mirar este fenómeno desde una perspectiva completamente distinta. ¿Qué pensaría uno de los filósofos más provocadores de la historia si pudiera observar el mundo actual? ¿Qué diría al ver a millones de personas publicando cada instante de sus vidas? ¿Qué pensaría al descubrir que gran parte de nuestro valor parece medirse en seguidores, visualizaciones, me gusta y comentarios? ¿Cómo interpretaría una sociedad donde muchas personas sienten la necesidad de mostrar constantemente quiénes son, qué compran, dónde viajan o qué opinan, incluso cuando nadie se los ha preguntado? Ese filósofo es Friedrich Nietzsche. Un hombre que dedicó gran parte de su vida a cuestionar las creencias más profundas de la sociedad. Un pensador que desafió la moral tradicional, criticó el conformismo, puso en duda las verdades que la mayoría daba por sentadas y defendió la importancia de construir una vida auténtica, incluso cuando eso significara ir en contra de la multitud. Es importante aclarar algo desde el principio. Nietzsche murió mucho antes de que existieran Internet, los teléfonos inteligentes o las redes sociales. Nunca escribió sobre Instagram, TikTok, X, Facebook ni ninguna plataforma similar. Por lo tanto, todo lo que veremos en este video no pretende decir literalmente lo que él habría pensado, porque eso nadie puede saberlo con certeza. Lo que sí podemos hacer es tomar sus ideas, sus conceptos y su forma de entender al ser humano para preguntarnos cómo podrían ayudarnos a interpretar uno de los fenómenos más importantes del siglo XXI. Y resulta sorprendente descubrir que muchas de las críticas que Nietzsche hacía a la sociedad de su tiempo parecen encajar de forma inquietante con comportamientos que hoy consideramos completamente normales. Vivimos rodeados de estímulos que compiten por nuestra atención. Cada notificación, cada publicación y cada vídeo busca unos segundos de nuestro tiempo. Cuanto más tiempo permanecemos mirando una pantalla, más contenido aparece frente a nosotros. Es un flujo prácticamente infinito que rara vez nos deja espacio para detenernos, pensar o simplemente permanecer en silencio. Pero Nietzsche consideraba que el ser humano necesitaba precisamente eso, tiempo para enfrentarse a sí mismo. Para cuestionar sus valores. Para descubrir qué deseaba realmente y qué deseo simplemente había heredado de la sociedad. Entonces surge otra pregunta. Si pasamos gran parte de nuestro día consumiendo las opiniones de miles de personas, ¿seguimos pensando por nosotros mismos? Si publicamos algo esperando la aprobación de los demás, ¿actuamos libremente o estamos condicionando nuestro comportamiento para obtener reconocimiento? Si modificamos nuestra forma de vestir, de hablar o incluso de pensar para encajar en una tendencia, ¿estamos construyendo nuestra propia identidad o simplemente adoptando la del grupo? Estas preguntas no tienen respuestas sencillas. Y precisamente por eso siguen siendo relevantes. Nietzsche desconfiaba profundamente de todo aquello que empujaba al individuo a renunciar a su propia voluntad para convertirse en una copia de los demás. Temía que la comodidad de seguir al grupo terminara reemplazando el esfuerzo de pensar de manera independiente. No porque creyera que toda tradición fuera mala, sino porque pensaba que una vida auténtica exigía cuestionar constantemente aquello que damos por sentado. Quizá lo más interesante de este ejercicio no sea descubrir qué habría opinado Nietzsche sobre las redes sociales, sino preguntarnos qué pensamos nosotros después de observarlas desde su perspectiva. Porque tal vez el verdadero problema no sean las plataformas. Tal vez el problema sea la forma en que las utilizamos. Tal vez las redes sociales no crean nuestras debilidades, sino que simplemente las hacen más visibles. Amplifican nuestro deseo de ser aceptados, nuestro miedo al rechazo, nuestra necesidad de compararnos con los demás y nuestra dificultad para permanecer a solas con nuestros propios pensamientos. O quizá no.
Quizá también sean una herramienta extraordinaria para aprender, crear, compartir conocimiento y conectar con personas que, de otro modo, jamás habríamos conocido. La filosofía rara vez ofrece respuestas definitivas. Su función no es decirnos qué pensar, sino enseñarnos a pensar mejor. Y esa será precisamente la intención de este vídeo. No vamos a intentar convertir a Nietzsche en un crítico moderno de las redes sociales ni utilizar sus ideas para condenarlas o defenderlas. Vamos a hacer algo mucho más interesante, utilizar su filosofía como una herramienta para observarnos a nosotros mismos. Porque, al final, las preguntas más importantes nunca son sobre las redes sociales. Las preguntas más importantes siempre terminan siendo sobre nosotros. Para comenzar, es importante entender que una de las ideas centrales del pensamiento de Nietzsche era la crítica al conformismo. Él observaba que gran parte de las personas no construían sus propios valores, sino que simplemente heredaban los de la sociedad en la que había nacido. Crecemos aprendiendo que se considera correcto, que significa tener éxito, que debemos admirar y que debemos rechazar. Muy pocas veces nos detenemos a preguntarnos si realmente estamos de acuerdo con todo eso. Ahora imaginemos por un momento que Nietzsche pudiera observar las redes sociales actuales. Probablemente no vería únicamente una aplicación llena de fotografías, vídeos o comentarios. Vería algo mucho más profundo. Vería un enorme espacio donde millones de personas interactúan constantemente, donde las ideas se difunden a una velocidad nunca antes vista y donde la aprobación o el rechazo pueden medirse con un simple número. Aquí aparece una pregunta interesante. Cuando publicamos algo, ¿lo hacemos porque realmente queremos compartirlo o porque esperamos una reacción de los demás? Es una diferencia muy sutil, pero también muy importante. No hay nada malo en disfrutar que otras personas valoren nuestro trabajo. El problema comienza cuando esa aprobación deja de ser una consecuencia y se convierte en el objetivo principal. Si una persona deja de expresar lo que realmente piensa por miedo a perder seguidores, recibir críticas o generar rechazo, ¿sigue siendo completamente libre? Nietzsche probablemente respondería que no. Para él, una vida auténtica requería el valor de sostener nuestras propias convicciones incluso cuando fueran impopulares. No porque llevar la contraria fuera algo admirable por sí mismo, sino porque el pensamiento independiente exige aceptar que no siempre seremos comprendidos. Las redes sociales, sin embargo, parecen funcionar de una manera muy distinta. Los algoritmos suelen recompensar aquello que genera reacciones rápidas. Las publicaciones que despiertan emociones intensas tienen más posibilidades de difundirse. Poco a poco, muchas personas comienzan a adaptar su contenido para satisfacer esas reglas invisibles. Y aquí surge otro fenómeno curioso. Muchas veces no cambiamos nuestras ideas porque hayamos reflexionado sobre ellas, sino porque descubrimos qué tipo de opiniones reciben más aprobación. Esto no significa que todos actuemos así. Pero sí plantea una pregunta incómoda. ¿Cuántas de nuestras opiniones nacen realmente de nosotros y cuántas han sido moldeadas por la necesidad de pertenecer a un grupo? Nietzsche dedicó buena parte de su obra a cuestionar precisamente esa tendencia del ser humano a refugiarse en la seguridad de la mayoría. Pensaba que seguir al grupo podía resultar cómodo, porque nos evita la responsabilidad de construir nuestros propios valores. Después de todo, es mucho más sencillo repetir lo que todos dicen que detenerse a pensar si realmente estamos convencidos de ello. En las redes sociales este fenómeno puede observarse constantemente. Una opinión comienza a hacerse popular. Miles de personas la repiten. Después aparecen otras miles criticando exactamente lo contrario. En muchas ocasiones, da la impresión de que las personas eligen un bando antes incluso de comprender el problema. Lo importante deja de ser buscar la verdad. Lo importante pasa a ser pertenecer. Y cuando pertenecer se vuelve más importante que pensar, la filosofía comienza a perder terreno frente al impulso colectivo. Otro aspecto que probablemente llamaría la atención de Nietzsche es nuestra relación con la imagen. Vivimos en una época donde resulta posible construir una identidad pública cuidadosamente diseñada. Elegimos qué fotografías mostrar, qué momentos compartir, qué aspectos de nuestra personalidad hacer visibles, qué partes de nuestra vida ocultar. En cierto sentido, todos nos convertimos en los autores de una versión de nosotros mismos. Eso no tiene por qué ser algo negativo. El problema aparece cuando esa versión empieza a importar más que la persona real. Cuando dejamos de vivir experiencias para disfrutarlas y comenzamos a vivirlas pensando en cómo se verán publicadas.
Cuando un paisaje deja de ser un paisaje y se convierte únicamente en una fotografía. Cuando una conversación deja de ser una conversación y se transforma en contenido. Cuando un logro deja de ser una satisfacción personal para convertirse principalmente en una publicación. Nietzsche hablaba de la importancia de crear una vida propia. No una vida diseñada para ser admirada. No una vida construida para cumplir las expectativas de otros. Sino una existencia que respondiera a nuestros propios valores. Quizá esa idea resulte más difícil que nunca en una época donde la comparación está disponible las 24 horas del día. Abrimos una aplicación y encontramos personas aparentemente más exitosas, más atractivas, más inteligentes, más felices, más productivas, más viajeras, más talentosas. Aunque racionalmente sabemos que nadie publica toda su realidad, emocionalmente seguimos comparando nuestra vida completa con los mejores momentos de cientos de personas diferentes. Nietzsche probablemente diría que esa comparación constante nos aleja de nuestro propio camino. Porque mientras estamos mirando la vida de los demás, dejamos de construir la nuestra. También es interesante pensar en otro concepto muy presente en su filosofía, la voluntad de poder. Esta idea suele malinterpretarse como un simple deseo de dominar a otras personas, pero en realidad era mucho más amplia. Para Nietzsche, la voluntad de poder representaba el impulso humano por desarrollarse, superarse y crear. No consistía únicamente en tener poder sobre otros, sino en tener poder sobre uno mismo. Ser capaz de crecer. De transformarse. De enfrentar dificultades. De convertirse en una mejor versión de uno mismo. Sin embargo, cabe preguntarse si las redes sociales fortalecen esa voluntad o, en algunos casos, la reemplazan por una búsqueda constante de reconocimiento externo. Es muy diferente crear porque disfrutas crear que crear únicamente porque esperas obtener aprobación. Es muy diferente aprender por curiosidad que aprender solo para demostrar que sabes. Es muy diferente vivir según tus propios objetivos que vivir intentando alcanzar una imagen que otros consideran exitosa. Quizá el mayor riesgo no sea utilizar redes sociales. Quizá el verdadero riesgo sea olvidar por qué hacemos lo que hacemos. Si nuestro valor depende completamente de la cantidad de personas que aprueban nuestras decisiones, entonces hemos entregado una parte importante de nuestra libertad. Porque nuestro estado de ánimo deja de depender de nosotros. Empieza a depender de números. De algoritmos. De comentarios. De tendencias que cambian constantemente. Y aquello que hoy recibe miles de aplausos, mañana puede convertirse en motivo de rechazo. Nietzsche probablemente insistiría en que una identidad construida únicamente sobre la aprobación externa es extremadamente frágil. Porque cualquier cambio en la opinión del público puede hacerla tambalear. En cambio, una identidad basada en principios propios resulta mucho más difícil de romper. No porque sea perfecta, sino porque nace desde dentro y no desde la mirada de los demás. Todo esto no significa que debamos abandonar las redes sociales o considerarlas un enemigo. Sería una conclusión demasiado simple para un problema mucho más complejo. Las redes también permiten aprender, enseñar, conocer personas, difundir conocimiento, descubrir nuevas ideas e incluso cambiar vidas de forma positiva. La cuestión nunca ha sido la herramienta. La cuestión siempre ha sido quién la utiliza y con qué propósito. Un martillo puede servir para construir una casa o para destruir una ventana. Internet funciona de manera similar. Puede convertirse en una fuente extraordinaria de conocimiento o en una máquina permanente de comparación, ansiedad y dependencia. La diferencia no está en la tecnología. Está en la relación que cada uno decide construir con ella. Y quizá esa sea la pregunta que Nietzsche nos dejaría sobre la mesa. No si las redes sociales son buenas o malas, sino si seguimos siendo nosotros quienes las utilizamos, o si, poco a poco, son ellas las que empiezan a moldear la forma en que pensamos, actuamos y entendemos nuestra propia existencia. Después de recorrer todas estas ideas, quizá la conclusión más importante no sea que Nietzsche habría estado a favor o en contra de las redes sociales. De hecho, reducir todo su pensamiento a un simple, las habría criticado o probablemente sería una injusticia. La filosofía de Nietzsche nunca buscó ofrecer respuestas fáciles ni dividir el mundo entre lo correcto y lo incorrecto. Su objetivo era mucho más incómodo y, al mismo tiempo, mucho más valioso, obligarnos a cuestionar aquello que damos por evidente.
Y tal vez esa sea precisamente la actitud que necesitamos recuperar. Vivimos en una época donde casi todo parece invitarnos a reaccionar de inmediato. Una noticia aparece y sentimos la necesidad de opinar antes de comprenderla. Vemos una publicación y automáticamente decidimos si nos gusta o no. Leemos un comentario y respondemos impulsivamente. Todo ocurre con una velocidad tan grande que, muchas veces, dejamos de reflexionar. Sin embargo, la filosofía siempre ha sido lo contrario de la prisa. La filosofía exige detenerse. Exige soportar la incertidumbre. Exige aceptar que algunas preguntas quizá nunca tengan una respuesta definitiva. Y, sobre todo, exige el valor de pensar por cuenta propia. Quizá por eso sigue siendo tan necesaria. No porque pueda resolver todos nuestros problemas, sino porque nos recuerda que la mayor parte de ellos comienzan en nuestra manera de interpretar el mundo. Las redes sociales no inventaron la necesidad de ser aceptados. No inventaron la comparación. No inventaron la vanidad. No inventaron el miedo al rechazo. Todo eso existía mucho antes de que apareciera Internet. Lo que hicieron fue amplificar esas características hasta un nivel que ninguna otra herramienta había conseguido antes. Nunca fue tan fácil compararnos con miles de personas. Nunca fue tan sencillo buscar aprobación. Nunca fue tan inmediato recibir reconocimiento o rechazo. Y precisamente por eso, nunca había sido tan importante desarrollar una identidad que no dependiera completamente de la opinión de los demás. Creo que esa es una de las lecciones más profundas que podemos extraer del pensamiento de Nietzsche. No se trata de vivir aislados. No se trata de ignorar todas las críticas. No se trata de creer que siempre tenemos razón. Se trata de algo mucho más difícil. Se trata de construir una personalidad capaz de escuchar al mundo sin convertirse en un simple reflejo de él. Porque escuchar es diferente a obedecer. Aprender es diferente a imitar. Inspirarse es diferente a copiar. Y pertenecer a una comunidad es muy diferente a perder la propia identidad dentro de ella. Muchas veces pensamos que la libertad consiste en poder hacer todo lo que queremos. Pero quizá la verdadera libertad sea otra. Quizá la verdadera libertad consista en que nuestras decisiones nazcan de una reflexión consciente y no de una presión invisible. Porque existen cadenas que no se ven. No hacen ruido. No pesan. No nos impiden caminar. Pero condicionan nuestra forma de pensar. La necesidad constante de aprobación. El miedo a decepcionar. La obsesión por parecer exitosos. La ansiedad por mantener una imagen perfecta. Todas esas cosas pueden limitar nuestra libertad mucho más que cualquier obstáculo físico. Y lo más peligroso es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Nos acostumbramos. Creemos que es normal. Pensamos que todos viven igual. Hasta que un día dejamos de preguntarnos quiénes somos cuando nadie nos está mirando. Quizá esa sea una de las preguntas más importantes que podemos hacernos. ¿Quién eres cuando no hay una cámara delante? ¿Quién eres cuando nadie puede darte un me gusta? ¿Quién eres cuando tus decisiones no van a recibir aplausos ni críticas? Porque probablemente esa versión sea mucho más cercana a tu verdadero yo que la imagen cuidadosamente construida para los demás. También creo que vale la pena recordar algo que solemos olvidar. La mayoría de las personas que admiramos por su creatividad, por sus descubrimientos o por su capacidad para cambiar el mundo tuvieron algo en común. En algún momento pensaron diferente. No siguieron automáticamente lo que hacía la mayoría. Se atrevieron a cuestionar ideas establecidas. Aceptaron la posibilidad de equivocarse. Y, aún así, continuaron. Eso requiere valentía. Porque pensar por cuenta propia siempre implica un riesgo. El riesgo de estar equivocado. El riesgo de ser criticado. El riesgo de sentirse solo. Pero también es el único camino hacia una vida realmente auténtica. Quizá nunca sepamos que habría publicado Nietzsche en redes sociales, si es que siquiera las habría utilizado. Tal vez habría desaparecido durante meses para escribir. Tal vez habría rechazado por completo esa forma de comunicación. O quizá habría encontrado una manera completamente nueva de utilizarlas. No podemos saberlo. Y, en realidad, tampoco importa demasiado. Lo importante no es imaginar cómo habría vivido él. Lo importante es preguntarnos cómo queremos vivir nosotros.
Porque esa pregunta sigue siendo completamente nuestra. Vivimos en un mundo lleno de opiniones. Cada día alguien intenta decirnos qué debemos pensar, qué debemos consumir, qué debemos desear, qué significa tener éxito, qué significa fracasar, cómo debemos vestirnos, cómo debemos hablar e incluso cómo deberíamos ser felices. Frente a todo ese ruido, quizá el acto más revolucionario no sea hablar más fuerte que los demás. Quizás sea detenerse un momento y preguntarse: ¿realmente creo esto, o simplemente me acostumbré a repetirlo? Puede parecer una pregunta sencilla, pero responderla con honestidad puede llevar toda una vida. Y quizá esa sea la verdadera enseñanza que podemos extraer de la filosofía. No ofrecernos certezas, sino enseñarnos a convivir con las preguntas. A desconfiar de las respuestas demasiado fáciles. A revisar constantemente nuestras propias ideas. Y a recordar que una vida examinada, aunque sea más difícil, probablemente sea también una vida mucho más libre. Al final, las redes sociales seguirán cambiando. Las plataformas aparecerán y desaparecerán. Las tendencias pasarán. Los algoritmos evolucionarán. Pero las preguntas sobre quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos y cómo queremos vivir seguirán acompañando al ser humano mientras exista. Y tal vez, después de apagar este vídeo, esa sea la única reflexión que realmente valga la pena llevarse. Antes de preguntarte qué efecto tienen las redes sociales sobre el mundo, pregúntate qué efecto están teniendo sobre ti. Porque es ahí, y no en una pantalla, donde comienza la respuesta.